I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come. Hola a todos mis queridos avatares virtuales, volvemos con otro nuevo vídeo sobre los juegos más esperados de 2023, en esta ocasión con los juegos independientes, conocidos por indies. Quisiera volver a recordaros que, aunque los juegos que aparecen en el vídeo están fechados para el año 2023, eso no significa que no puedan sufrir un retraso. Ahora sí, vamos a ello. Número 1. Season Aliter to the Future. Empezamos el vídeo con un videojuego de aventura narrativa en tercera persona desarrollado por Scavengers Studio, que saldrá a la venta el 31 de enero de este 2023 para las plataformas PlayStation 4 y 5. El título nos propone explorar un mundo de fantasía tan bello como poético, mientras debemos documentarnos, fotografiar, dibujar, grabar la vida y, en general, recopilar objetos para desentrañar los misterios de esta tierra. Sobra decir que es una aventura peculiar con un diseño artístico de sobresaliente, y estoy convencido de que logrará sorprendernos una vez nos zambullamos en su historia. Número 2. Darkest Dungeons 2. Desarrollado por Red Hawk Studios, es la secuela del primer Darkest Dungeons. Inicialmente estaba programado para debutar el 1 de febrero para todas las plataformas, pero no se ha vuelto a saber de él desde hace un tiempo y aún no hay noticias. Darkest Dungeons 2 es un videojuego de rol y aventura de acción, y en esta segunda parte tenemos un sistema de combate calcado al primero, pero con mejoras en cuanto a mecánicas y presentación. La primera entrega era una de las experiencias más intensas en cuanto a combate por turnos, por lo que estamos ante un título que promete mucho. La historia se centrará en el viaje agotador de los personajes, mostrando más el apocalipsis sobrenatural del mundo. Una vez más, los personajes sufrirán estados como el estrés al pasar tanto tiempo bajo tierra, desánimo al ver caer a un compañero o incluso júbilo si consiguen conectar un golpe crítico. Número 3. Replace. Replace es un título que repite lista este año 2023, dado que está programado para ser lanzado el 2022 para las plataformas Xbox One, Xbox Series X y S y PC, por lo que debe de estar al caer durante este año 2023. Desarrollado por Sadcat Studios, es un juego de acción y plataformas retrofuturista en 2D y medio, ambientado en los Estados Unidos de la década de los 80. Siendo de ciencia ficción, cuenta con un combate fluido y una historia profunda y distópica, donde deberemos ponernos en la piel de Rich, una inteligente artificial atrapada en un cuerpo humano contra su voluntad que intenta adaptarse a la vida humana en Ciudad Phoenix y sus alrededores. Número 4. Nine Sols. Inicialmente programado para debutar el 22 de agosto del 2022, Nine Sols sufrió un retraso hasta algún momento de este año 2023 para las plataformas PC, PlayStation 4 y 5 y Switch, y es una aventura Toe-Punk en 2D protagonizada por animales antropomórficos y seres místicos. La desarrolladora a su cargo, Red Candle Games, nos ofrece la oportunidad de jugar como el héroe de la aventura, G, que deberá viajar por New Kunlun para derrotar a los 9 Souls que gobiernan el Reino Prohibido. Para vencer a los enemigos, nuestro peludo viviente deberá mostrar todo su talento bélico, con las armas, el sigilo y la belleza del combate, así como secciones de plataformas y exploración que recuerdan a otros juegos del género, un título del que sin duda hay que estar atento, pues es muy prometedor. Número 5. After Ash.
Previsto para debutar en primavera de 2023 para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, After Us es una aventura de exploración a cargo del estudio Piccolo Studios. El juego nos propone explorar los rincones de un mundo surrealista tras el fin de la humanidad, en una conmovedora historia de sacrificio y esperanza. En la piel de Gaia, el espíritu de la vida, exploraremos paisajes despoblados y melancólicos en plataformeo, algo de acción y puzzles para rescatar almas de animales extintos. Número 6. Flintlock: The Siege of Dawn. Si nada sale mal, este juego debería salir al mercado a lo largo de 2023 para las plataformas PlayStation 4 y 5, Xbox One, Series X y S y PC, y es un RPG de acción a cargo de A44 Games y Kepler Interactive, en el que deberemos adentrarnos en el último bastión de la humanidad, donde se ha habilitado un portón que conduce al más allá y que permite que el ejército de muertos vivientes del antiguo puedan escapar. Los humanos se encuentran al borde de la extinción y nuestro papel será el de controlar al ejército de colección para reconquistar el mundo. Número 7. Sea of Stars. Sea of Stars es un videojuego de rol por turnos inspirado por los grandes clásicos del género, desarrollado por Sabotage Studio y que debutará a mediados de 2023 para las plataformas PlayStation, Nintendo Switch y PC, y probablemente para Xbox. El título busca modernizar el combate, la exploración e interacción con el entorno con una historia cautivadora, nostálgica, llena de giros inesperados, ambientada en el mismo universo, aunque muchos años atrás, del título de acción y plataformas The Messenger. En Sea of Stars, en concreto, los dos hijos del solsticio han de unir sus fuerzas para luchar con las monstruosas creaciones de un malvado alquimista conocido como Tiflis Manther. Número 8. Hades 2. ¿Qué decir de Hades 2 siendo la secuela del aclamado roguelike de Supergiant Games, el cual fue nominado a Juego del Año en 2019? En principio, este título debería llegar al mercado a lo largo del año 2023 para todas las plataformas. En esta ocasión, los jugadores volverán a las profundidades de Grecia, solo que controlando a Meilione, la princesa del inframundo y hermana de Zagreus. Sobra decir que si sigue la estela del primero pero añadiendo novedades sustanciales, estamos ante un auténtico must-have del sector indie. Número 9. Hollow Knight: Silksong. Creo que sobran las palabras para definir el que posiblemente sea el indie más esperado de todos los tiempos, secuela directa del considerado mejor Metroidvania de la historia y un juego que se ha hecho tanto de rogar que parece un sueño que finalmente pueda llegar a salir a mediados de este 2023. Por supuesto, todo el mundo podrá disfrutar del juego de Team Cherry, dado que debuta para todas las plataformas, y en esta ocasión encarnaremos a Hornet, la princesa y protectora del Hollow Nest, y nos aventuraremos a lo largo de un nuevo reino en el que imperan la seda y la música. Poco más que añadir, estamos ante uno de los candidatos a GOTY. Número 10. Selaco. Y dejamos para el final, para el postre, una de las propuestas más poderosas del elenco indie, desarrollado por Orbit Studios.
Celeco, que llegará a PC y probablemente a consola, aunque aún no se ha confirmado a lo largo de 2023, es un shooter que garantiza ofrecer al jugador emocionantes y destructibles escenarios de acción, una IA avanzada y una historia con gran inmersión. Su desarrollo está inspirado por Fear en términos de diseño de niveles, al tiempo que combina elementos retro FPS tradicionales de Quake y Doom, junto con algunas características modernas. Para el desarrollo del juego han contado con la participación de expertos artistas, tanto para el desarrollo de los gráficos, la historia y la banda sonora, para conseguir que Celeco sea un mundo completamente desarrollado, lleno de personajes, acción y misterio. Un juego que hay que tener en el punto de mira sí o sí. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. I'll be the best above all the rest, put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to